El mundo de ella se derrumbó en el momento en que sus ojos encontraron los de él. Eran los mismos ojos fríos que vio en el hospital. Ana Torres, de 32 años, arquitecta recién graduada y de clase media, regresaba a su modesto apartamento en Salvador, Bahía, en el otoño de 2019. Apenas se había recuperado de la cesárea, sintiendo aún los dolores lancinantes de la cirugía que se había realizado apenas 2 días antes para dar a luz a su tan esperado hijo, fruto de 6 años de intentos. Al cruzar la puerta, cargando en sus brazos al bebé dormido, se encontró con la escena que pondría su vida patas arriba. Juan, su marido, estaba abrazado a otra mujer en la sala de estar. «Julia es la mujer que amo», anunció él con voz impasible, mientras extendía un dossier con papeles de divorcio. ¿Qué haría ella con un recién nacido y el corazón en pedazos? La suegra, sentada en el sofá, observaba todo atónita, una mezcla de sorpresa e impotencia en la mirada, pero permaneció en silencio, como una estatua de yeso. El aire en la sala se volvió denso, pesado con el olor de un perfume floral que no era el de Ana, un olor que ahora se impregnaba en sus fosas nasales como veneno. Julia, la amante de Juan, se movió con una elegancia perturbadora y con una sonrisa de burla le ofreció dinero a Ana. «Para facilitar que salgas de casa», dijo ella, como si el dolor de Ana pudiera ser comprado y desechado sin ningún respeto a su condición de mujer negra, a su dolor posparto y a todo su esfuerzo por construir una familia con Juan. Ana sintió que le temblaban las manos, la fiebre subiendo, y un escalofrío le recorrió la espalda. Lo que ellos no sabían era que la dignidad de ella no tenía precio. Juan se acercó, la pluma en la mano, el olor de su colonia mezclándose con el perfume de Julia, asfixiándola. «Firma, Ana, cuanto antes mejor para todos». Ana intentó tomar la pluma, pero la mano le temblaba tanto que el trazo en el papel en blanco habría salido como una mancha de sangre, un borrón oscuro que simbolizaba el desorden en su vida. De repente, una fuerza desconocida la invadió. Levantó la vista, los ojos empañados de lágrimas, pero la voz salió firme. «No voy a firmar nada. Si alguna vez has sentido el sabor amargo de la traición y el suelo desaparecer bajo tus pies, sabes la corazón que se necesita para mantenerse en pie. Comenta tu ciudad y hora. Dale me gusta y comparte para que esta historia llegue a más personas». A partir de ese momento, cada gasto posparto se convirtió en una obsesión. Analgésicos para los dolores que persistían, pañales para el recién nacido, taxis para las consultas médicas. Todo anotado meticulosamente en una hoja de cálculo en el celular, casi como una prueba material de la desigualdad que estaba viviendo. El número, antes símbolo de organización, ahora era un recordatorio cruel de su nueva realidad. Ana veía en cada centavo un pedazo de su dignidad siendo robado, una capa más de la injusticia que la rodeaba. Juan, por otro lado, parecía no importarle, ajeno a la lucha silenciosa de la mujer que acababa de dar a luz a su hijo. La rutina de Ana se transformó en una lucha por la supervivencia. Sin la leche materna, que se secó debido a la mastitis y la fiebre alta, y sin los analgésicos adecuados, se encontró sola cuidando al recién nacido en un sótano gélido y húmedo. Las paredes, antes un refugio, ahora parecían cerrarse sobre ella, asfixiándola. El llanto del bebé resonaba en el pequeño espacio, intensificando la sensación de aislamiento. En uno de los días más sombríos, el hambre y la desesperación la impelieron a salir. Cojeando, con el cuerpo aún fragilizado por la cirugía, caminó bajo el sol abrasador, las pocas notas arrugadas en su mano, comprando avena para su hijo, lo único que le quedaba como esperanza. Cada paso era una daga en el pecho, un recordatorio de la vida que le había sido brutalmente arrancada. La noche más aterrorizante llegó sin previo aviso.
Una lluvia torrencial castigaba el techo del sótano y gotas de agua comenzaron a gotear incesantemente sobre la cuna improvisada. El frío era excruciante, pero nada se comparaba con el pánico que se apoderó de Ana cuando su bebé, antes tranquilo, comenzó a convulsionar. El cuerpecito temblaba, la piel morada, el sonido de su respiración se convirtió en un silbido asustador. Sin pensarlo dos veces, Ana tomó a su hijo en brazos y corrió. 800 metros bajo la lluvia helada, el dolor de la cesárea siendo ignorado en medio de la adrenalina, cada paso, un acto de amor y desesperación. Al llegar al puesto médico, jadeante y empapada, le entregó el bebé al médico, quien preguntó, ¿dónde está su esposo? La respuesta, soy divorciada, salió de sus labios con una naturalidad extraña, como si aquella nueva identidad ya hubiera nacido allí, en aquel momento de extrema vulnerabilidad. Lo que ella no sabía era que esa sería la primera de muchas puertas que se abrirían. La vida, a veces, nos sorprende con ángeles disfrazados de antiguos contactos. Fue así como Clara, una colega de la Facultad de Arquitectura, resurgió enviando un mensaje inesperado. Ella necesitaba un proyecto antiguo, algo que Ana había desarrollado en los tiempos de universidad, una maqueta olvidada en algún rincón del apartamento. Al principio, Ana dudó. ¿Cómo podría concentrarse en planos y diseños con un recién nacido y todos los dolores físicos y emocionales que la consumían? Pero la necesidad la impulsó. En aquella misma madrugada, inclinada sobre la mesa improvisada del sótano, mientras su hijo dormía un sueño agitado, ella rediseñó, revisó, añadió nuevos detalles al proyecto. El depósito de 40,000 pesos, una cantidad que parecía una fortuna en su situación, llegó al amanecer, como un rayo de sol en medio de la oscuridad. En ese instante, Ana bautizó la carpeta en su computadora con la palabra renacer y en silencio abrazó a su hijo, las lágrimas mojando los cabellos suaves del bebé. Era un recomienzo, un respiro para seguir luchando. Los meses siguientes fueron de intensa dedicación. Mientras muchas madres disfrutaban de licencias tranquilas, Ana cambiaba pañales y amamantaba a su hijo con avena, mientras sus madrugadas eran rellenadas por trazos y cálculos. La pasión por la arquitectura que parecía adormecida resurgió con una fuerza avasalladora. Ella proyectó y rediseñó, buscando crear espacios que transmitieran luz, seguridad y acogida, quizás reflejando lo que más deseaba para sí y para su hijo. Una pequeña residencia, bautizada por ella como una casa con sol, comenzó a tomar forma. Sus trazos innovadores y la sensibilidad del proyecto, que priorizaba la luz natural y la ventilación, llamaron la atención. Sin que Ana lo supiera, un artículo sobre una casa con sol se viralizó en las redes sociales y en los portales de arquitectura, poniéndola en el radar de nuevos clientes. La semilla de su imperio comenzaba a germinar. La reputación de Ana crecía como un río caudaloso, llevando consigo la fuerza de su determinación. Un joven empresario, impresionado con la historia y la sensibilidad detrás de una casa con sol, se puso en contacto. Él quería que Ana diseñara la reforma de una cafetería. Era una oportunidad enorme para salir del sótano. El proyecto, aunque comercial, le permitía explorar la misma filosofía de luz y espacio. Meses de trabajo intenso se sucedieron, con Ana desdoblándose entre el bebé y los dibujos, las noches convirtiéndose en un borrón de café fuerte e inspiración. El pago adelantado, 300,000 pesos, fue el golpe de gracia en su vieja vida de escasez. El valor era suficiente para, finalmente, mudarse a un apartamento con balcón, donde su hijo tendría espacio para jugar, para sentir el sol, para crecer libre. Era la prueba concreta de que su arte podría convertirse en libertad. Mientras Ana ascendía,
Juan, por su parte, experimentaba una caída vertiginosa. Su vida, antes marcada por el lujo y la arrogancia, comenzó a desmoronarse. Acusado de abuso de autoridad y favoritismo en su antiguo empleo, fue sumariamente despedido. El dinero que sostenía su vida de rey, junto a Julia, se evaporó. La amante, que tanto lo había seducido con promesas de una vida sin responsabilidades, mostró su verdadera cara. Cansada de la inestabilidad y la falta de recursos, ella lo abandonó sin un adiós, dejando solo una nota en tono de desprecio. Fue un error meterme contigo. Si te está gustando esta historia de cambio radical y justicia, dale me gusta y comparte para que más personas se inspiren en la fuerza de Ana. Lo que Juan no esperaba era que el precio de sus elecciones sería pagado en soledad. Sin dinero, sin empleo y sin la amante, Juan no tuvo otra opción que regresar a casa de su madre, aquel hogar que había despreciado en busca de una vida de ostentación. Ahora era su único refugio. Sin embargo, la recepción que tuvo fue fría, desprovista de cualquier calor materno o piedad. La madre, una mujer de semblante serio y pocas palabras, lo miró con una decepción profunda que parecía traspasar su alma. «Perdiste lo más valioso que tenías», pronunció, con la voz entrecortada pero firme, como si cada palabra fuera una sentencia. El silencio que le siguió fue más ensordecedor que cualquier grito, haciendo eco de la verdad de sus elecciones. Juan sintió el peso del arrepentimiento, una carga demasiado pesada para llevar. La vida siguió su curso, y más de un año había pasado desde que Ana había dado vuelta a la página de su historia. Un día, mientras disfrutaba de un café tranquilo con su hijo en una cafetería concurrida, sus ojos se cruzaron con los de Juan. Él estaba diferente, el semblante abatido, la ropa arrugada, un eco de la vida que un día compartieron. Con una mirada vacilante, Juan se acercó a la mesa, sosteniendo un pequeño juguete de madera. Se lo extendió a su hijo, un gesto desmañado de quien intenta reconectarse con un pasado que ya no le pertenece. Pero el niño, instintivamente, se escondió detrás de su madre, los ojos grandes y curiosos, pero desconfiados. «Mamá, ¿quién es ese señor?», preguntó el niño con voz inocente, destrozando el corazón de Juan. Lo que Ana no sabía era que aquel encuentro era solo el comienzo de un ajuste de cuentas silencioso. Algunos días después del encuentro en la cafetería, Juan reapareció. Esta vez, en la puerta del apartamento de Ana, llevando una caja de leche importada y un sobre lleno de dinero. Era un gesto desesperado, un intento patético de borrar los errores del pasado con bienes materiales. El olor de su desesperación llenaba el pasillo. Ana lo escuchó desde la sala, sintió su presencia incluso antes de verlo. Se acercó a la puerta con su hijo en brazos, el semblante sereno, la calma de quien había superado la tormenta. Juan extendió el sobre y la leche, los ojos bajos. «Es para él», murmuró señalando al niño. Ana, con una tranquilidad que rozaba la frialdad, se negó. Con voz suave, pero firme, respondió a su hijo, que la miraba curioso. «Ese hombre fue alguien en quien confié, pero me decepcionó». La respuesta resonó en la mente de Juan como un juicio. Ana sentía la presencia de Juan, el peso de su mirada, incluso con la puerta cerrada. El olor de la leche importada y del dinero en el sobre quedaron en el aire, un recordatorio de lo que había sido ofrecido y rechazado. Ella sabía que no se trataba de rencor, sino de una autopreservación que la había blindado contra cualquier vulnerabilidad. En aquella tarde, mientras su hijo jugaba en la alfombra de la sala, Ana reflexionaba sobre su camino. El dolor de la traición, la lucha en el sótano, las madrugadas en vela dedicadas a la arquitectura. Todo la había forjado, transformándola en una mujer fuerte e independiente. Ella no necesitaba limosnas o un perdón que no le correspondía. Cada día su convicción se fortalecía, su historia era suya y solo suya.
El taller para mujeres divorciadas era un espacio seguro, un refugio de empatía y compartimiento, donde las cicatrices se convertían en historias de fuerza. El aire estaba impregnado con el suave olor a incienso y la energía de superación. Ana, antes una oyente silenciosa, sintió un impulso irresistible de compartir su propia travesía. Se levantó, la postura erguida, la voz firme, y comenzó a narrar su camino, desde el choque inicial con la traición de Juan hasta el renacimiento profesional. Describió las noches heladas en el sótano, el miedo a la pérdida de su hijo, el olor a moho y desesperación, y la soledad que la acompañó en los primeros meses. Habló de la mastitis, de la fiebre, de las pocas notas para comprar avena y de la carrera desesperada bajo la lluvia con el bebé convulsionando. Compartió la alegría de cada nuevo proyecto de arquitectura, el olor a café en las madrugadas, la vibración del éxito, la sensación de libertad que el dinero trajo. En el clímax de su discurso, con los ojos brillando y la emoción a flor de piel, Ana sintetizó su experiencia. Una frase que resonó en la sala y tocó el alma de cada mujer presente. No aprendí a perdonar. Aprendí a no necesitar perdonar. Era una declaración de autonomía, una ruptura de cadenas que la ataban al pasado. Lo que ella no esperaba era que su historia resonaría tan profundamente en las otras mujeres. La reacción fue inmediata y visceral. Varias mujeres asintieron con la cabeza, lágrimas corriendo por los rostros, algunas murmurando «Te entiendo», en un coro silencioso de dolor y reconocimiento. El discurso de Ana no era sobre venganza u odio, sino sobre la capacidad de reescribir la propia narrativa, de encontrar la paz en sí misma sin la necesidad de una validación externa. La atmósfera, antes solo de apoyo, se transformó en un campo de energía. Después del taller, varias mujeres se acercaron a ella, buscando consejos, compartiendo sus propias angustias y pidiendo orientación. Ana, por primera vez en mucho tiempo, sintió el propósito de su dolor, la utilidad de su lucha. Percibió que su experiencia, tan particular y dolorosa, se había convertido en un faro para otras, un ejemplo de resiliencia y superación. Ese día marcó no solo el final de una fase en su vida, sino el inicio de una nueva misión, donde el compartir su historia sería una herramienta de transformación. La vida de Juan, por su parte, continuó cuesta abajo, un declive que él mismo había pavimentado con sus elecciones. El arrepentimiento lo corroía por dentro, transformándolo en una sombra del hombre que un día fue. Cada puerta que le golpeaba en la cara, cada no que oía al intentar reubicarse en el mercado laboral, era un eco de la puerta que él había cerrado para Ana y su hijo. Vagaba por la ciudad, el semblante cada vez más abatido, los ojos perdidos en un vacío que la bebida intentaba en vano llenar. La madre, exhausta de sus lamentos, se había convertido en un muro de silencio y desaprobación, un recordatorio constante de su pérdida. El lujo se había transformado en miseria y la arrogancia en humillación. Mientras Juan se ahogaba en su propia ruina, Ana florecía. Su empresa de arquitectura, Renacimiento Design, ganaba destaque en el escenario nacional. Sus proyectos, ahora firmados con su marca, eran sinónimo de innovación y acogida. Era frecuentemente invitada a conferencias, talleres y entrevistas, convirtiéndose en una voz influyente para mujeres que, como ella, buscaban rescatar sus vidas. El apartamento con balcón se convirtió en un hogar lleno de risas, de olor a café fresco y de proyectos esparcidos por la mesa. El hijo de Ana, un niño inteligente y alegre, era su mayor incentivo, su más pura inspiración. Él no sabía nada sobre el padre, y Ana prefería que siguiera así, protegido de la oscuridad del pasado. Lo que Juan no podía imaginar era
cuán lejos había llegado Ana y lo que el destino aún les reservaba. La ciudad de Salvador, con sus colores vibrantes y su gente llena de áxee, parecía conspirar a favor de Ana. Cada nuevo proyecto era un paso adelante, una consolidación de su arte y de su resiliencia. Ella ya no era la mujer frágil que salió del hospital con el corazón en pedazos, sino una empresaria de éxito, una madre dedicada y una inspiración para muchos. Su historia, antes susurrada en corrillos de amigos, ahora era contada en revistas y programas de TV, siempre con el énfasis en la superación. La gente conectaba con la verdad de su lucha, con la honestidad de su ascenso. Ella aprendió que la verdadera fuerza no estaba en vengarse, sino en reconstruirse, en transformar el dolor en arte. Y la fama de Ana seguía creciendo. Llegó una nueva invitación. Una importante revista de arquitectura quería hacer un perfil completo de ella, con derecho a una sesión de fotos en su casa con sol y entrevistas sobre su proceso creativo. Era la coronación de todo su esfuerzo. Entre bastidores, sin embargo, Juan observaba de lejos, alimentándose de migajas de información sobre su ex esposa. La veía en los reportajes, tan diferente de la Ana que él había intentado destruir. La culpa lo aplastaba y no podía entender cómo ella se había recuperado de esa manera. Se sentía cada vez más pequeño, engullido por su propia miseria. Si esta historia te está tocando y te está inspirando, por favor, dale me gusta y comparte. Tu interacción es la fuerza que nos mueve. Lo que Juan no sabía era que un encuentro inesperado estaba a punto de cambiar todo de nuevo. La vida de Ana era un testimonio vivo de que, incluso en las ruinas, la esperanza puede florecer. Se convirtió en la principal arquitecta de su propia felicidad, moldeando un futuro que antes parecía imposible. Su fuerza inspiraba a otras mujeres, mostrando que el divorcio no era un fin, sino un nuevo comienzo. Las cicatrices del pasado, antes heridas abiertas, ahora eran marcas de batallas vencidas, recordatorios de su capacidad de superar. Sonreía más, vivía más, y cada risa de su hijo era la melodía de su victoria. La vida, al fin, tenía sabor, color y un propósito grandioso. Ana, la mujer que fue humillada, renacía como el fénix, más fuerte y más hermosa que nunca. Fue durante un evento benéfico de arquitectura, donde Ana era la ponente principal, que lo inesperado sucedió. La sala estaba a rebosar, y la energía de la audiencia era contagiosa. Ana hablaba sobre cómo la arquitectura podía transformar vidas, usando su propia historia como ejemplo. En medio de su presentación, sus ojos recorrieron la multitud y se detuvieron en un rostro conocido, un rostro que ella pensó haber borrado para siempre de su memoria. Allí estaba Juan, disfrazado, con los ojos fijos en ella, una mezcla de asombro y dolor en la mirada. Ya no era el hombre arrogante de antes. La vida había esculpido en él una imagen de derrota. Pero el verdadero giro de la trama estaba a punto de ser revelado. El choque de ver a Juan allí, en aquel escenario de su triunfo, fue como un puñetazo en el estómago. Pero Ana mantuvo la compostura, la voz firme mientras continuaba su conferencia. Hablaba de la importancia de la luz natural en los proyectos, y sus ojos se encontraron con los de él nuevamente, un brillo de algo que se asemejaba al arrepentimiento. Juan, de hecho, había cambiado físicamente, su otrora postura arrogante reemplazada por hombros encorvados y una mirada de profunda tristeza. No le quitaba los ojos, absorbiendo cada palabra, cada gesto, como si buscara algo que había perdido. Era evidente que la vida lo había castigado severamente. Ana terminó la conferencia bajo aplausos cálidos, pero la presencia de Juan reverberaba en su mente. Sentía que algo estaba a punto de desenrollarse, un ajuste de cuentas final, aunque no supiera exactamente qué. Aquella noche
No sería solo una noche más de éxito profesional, sino el escenario para un desenlace personal. El evento llegó a su fin, y mientras Ana recibía felicitaciones y respondía preguntas, sintió una aproximación. Se giró y vio a Juan parado a una distancia respetuosa, con los ojos suplicantes. El aire se tensó, cargado de recuerdos no dichos, de dolores antiguos. Él dudó, buscando las palabras exactas, pero el silencio llenó el espacio entre ellos. Ese momento, antes de que la multitud se dispersara, era el único que tendrían. Ana sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué quería? ¿Pedir perdón? ¿Explicarse? ¿O simplemente humillarse una vez más? Su corazón latía fuerte, un tambor en la caja torácica, mientras esperaba que él finalmente hablara. Aquel reencuentro, tan inesperado, traía a colación todos los fantasmas del pasado, pero Ana ya no era la víctima. Juan finalmente rompió el silencio, la voz ronca, casi un susurro. Ana, yo lo siento mucho. La frase, tan pequeña en palabras, cargaba el peso de años de arrepentimiento y miseria. No intentó justificar sus actos, ni ofreció excusas baratas, solo la sinceridad desnuda y cruda de un hombre que había perdido todo por sus propias elecciones. Sus ojos, antes tan llenos de frío, ahora brillaban con lágrimas no derramadas. Ana, por un momento, sintió un destello de piedad, pero rápidamente la apartó. Recordó el sótano helado, las noches sin dormir, el dolor que él le había causado. Ella no necesitaba su perdón, ni él el de ella. Solo necesitaba ver que la justicia, de una forma u otra, había sido hecha. Era el giro final. El verdugo, ahora, era la víctima de sí mismo. Ella solo asintió con la cabeza, un gesto que no era de perdón, sino de reconocimiento de lo que él se había convertido. No había ira en su mirada, solo una serenidad de quien había transmutado el dolor en fuerza. Juan entendió el mensaje. Ya no había espacio para él en su vida, ni para el rencor. Aquel encuentro, tan esperado por él y tan indiferente para ella, selló el destino de ambos. Él se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la multitud, una figura solitaria y vencida. Ana, por otro lado, sintió un alivio inmenso, como si un último nudo del pasado se hubiera deshecho. Estaba libre, no solo de él, sino de cualquier vestigio de dolor que él pudiera haber dejado. Ana continuó construyendo su imperio, y con cada ladrillo que asentaba, con cada proyecto que entregaba, sentía la consolidación de su libertad e independencia. Ya no era la mujer que buscaba el perdón de Juan, sino la mujer que se perdonó por haber confiado un día en alguien tan indigno. El racismo velado que enfrentó, los dolores físicos del posparto ignorados, la humillación pública, todo esto se convirtió en combustible para su ascenso. Se dedicaba a mentorar a otras mujeres negras y periféricas, ofreciendo su conocimiento y experiencia para que ellas también pudieran romper ciclos de dependencia y opresión. Su voz se convirtió en un eco de esperanza para tantas otras que se veían en situaciones similares. Su historia era la prueba viva de que el dolor puede ser transformado en propósito y que la injusticia, por más cruel que sea, no tiene el poder de quebrar un espíritu resiliente. El olor a café en su nueva oficina, el sonido de las risas de su hijo, el toque suave de los tejidos de los muebles que ella misma había elegido, todo esto era la sinfonía de una vida reconstruida. La vida de Juan, por otro lado, se estancó en un abismo de arrepentimiento y miseria. Intentó acercarse a su hijo varias veces, enviando regalos y mensajes, pero Ana, con la serenidad de quien ya había superado todas las expectativas, no permitió que el niño fuera expuesto a la toxicidad del padre. Ella protegió al niño, garantizando que creciera en un ambiente de amor, seguridad y, sobre todo, respeto. La suegra, que antes permaneció en silencio,
Ahora era una presencia constante en la vida de Ana, ofreciendo apoyo y lamentando las elecciones de su hijo. El tiempo, que un día pareció ser un enemigo, se convirtió en el mayor aliado de Ana, curando heridas y fortaleciendo su determinación. Su trayectoria se convirtió en un faro de empoderamiento, un testamento de que la dignidad y la fuerza de una mujer negra no pueden ser borradas por nadie. Ana había redefinido el significado de victoria. El viaje de Ana no fue solo sobre superar el dolor de un divorcio, sino sobre reescribir su propia historia con pluma y tinta invisibles, trazos de coraje y autenticidad. Se convirtió en la arquitecta de su propia felicidad, construyendo no solo edificios, sino un legado de fuerza e inspiración. Con cada proyecto, con cada sonrisa de su hijo, con cada mujer que ayudaba a levantarse, Ana celebraba su propia victoria. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo creer en el poder de la superación, no olvides suscribirte al canal para seguir más relatos inspiradores. Tu suscripción es fundamental para que este mensaje llegue a cada vez más personas. Y así, la vida de Ana Torres se desarrolló, un testimonio vivo de que incluso en las ruinas, la belleza y la fuerza pueden florecer. Se negó a ser una víctima, transformando la traición y el dolor en un trampolín para una vida plena y significativa. Ana no buscó venganza, sino que encontró la libertad en su propia autonomía, demostrando que el mayor poder está en no necesitar el perdón de quien un día la hirieron. La historia de Ana es el alma de la verdad oculta, un canal independiente, sin patrocinio, que solo existe y se fortalece con tu apoyo. Por eso, te invitamos a ver nuestros otros videos, darles me gusta, comentar, compartir y por supuesto suscribirte para que podamos seguir trayendo historias reales de superación y esperanza.